noches y bienvenidos a otra edición más de El Mundo Nos Vigila. Como siempre, buscando las respuestas a aquellas incógnitas que están no reveladas, como las decimos, las preguntas, las respuestas, las cosas que están pasando en el mundo y que nosotros de repente estamos pasando como desapercibidos. Y sin mucho más preámbulo, vamos a arrancar este programa que para mí mayormente ya lo habíamos hecho cuando estaba en la edición, ya estábamos haciendo Lobo Yasuni desde México, pero todos los días está moviéndose este tema de las criptomonedas. Entonces ya aquí desde estudios me pareció más que ideal e interesante tenerlo de vuelta con nosotros a Juanjo Benítez Rickman, director digital de Access, ¿verdad? SA. No es director, me encanta, no es director de Bitcoin. Eso lo va como para distender el programa. Juanjo, ¿cómo estás? Digital Access, sí. Gracias, Silvia, por la invitación. Me encanta porque le vi en el Twitter, estuvimos hablando fuera del aire, eso le cuento a la gente que también es muy tuitera acá, los seguidores del mundo nos vigilan, y también los paraguayos creo que somos muy tuiteros, que te pusieron director de Bitcoin y la gente... Por error de producción nomás, porque la marca nuestra es bitcoin.com.py, ¿entendés? Entonces quedó más como director de Bitcoin, por eso nomás. Ese es nomás el chiste. Ahí había quedado, porque después vi los comentarios de las personas, así como van a poner que él es director de Bitcoin cuando Bitcoin es una criptomoneda digital. Eso no fue, no es nada, 0-3, no pasa nada. Bueno, y contanos, lo que yo quería más o menos empezar a hablar contigo ya en esta edición nueva que tenemos contigo, es la de explicarle al paraguayo, sobre todo, este tema. Vamos primero en la parte de cómo invertir en criptomonedas. ¿Por qué las criptomonedas están teniendo tanta aceptación en el mundo? Uh-huh. Porque también tienen su rechazo, pero también cómo escaparse de la cantidad de fraudes que al mismo tiempo empiezan a generarse alrededor de esto, como las famosas pirámides y demás. Sí, yo creo que el paraguayo y el latinoamericano en general no tiene una cultura luego financiera y mucho menos de inversión. O sea, por muchas razones, principalmente porque es muy escaso lo que realmente gana en el mes a mes y no te queda nada como para ahorrar ni para tampoco invertir. Entonces, pero está pasando hoy algo en el mundo, la gente joven, no millennials, pero generalmente gente joven cuando termina el colegio, por ejemplo, no tiene esas aspiraciones de quiero trabajar en un banco o quiero trabajar en tal lugar o tal cosa, sino que de repente hace trabajos más remotos, ¿entendés? O sea, más trabajos digitales y cosas así. Entonces es como que la forma de recibir ingresos se le dificulta también de cómo ser pagado. Entonces de repente mucho las criptomonedas son una herramienta para poder recibir, digamos, ese valor por el intercambio del servicio que vos estás brindando, ¿entendés? Entonces es como que naturalmente se está yendo hacia ese lado. Un banco, por ejemplo, no te va a abrir una cuenta a vos que no tenés la forma como decirle cuál es el origen de tus fondos, ¿verdad? Vos le vas a decir, sí, yo le brindo un servicio a una empresa en Estonia o en tal otro país, y vos vas a pensar... el banco te va a decir, por ejemplo, dame un certificado de eso, dame un documento, dame tu factura, lo que sea, y vos no le facturas eso de esa manera. Se maneja todo muy, digamos, con transferencias digitales y otras aplicaciones que no son cripto, por ejemplo, pero hay otras aplicaciones tipo Wise, por ejemplo. Es una forma de cómo recibir dinero, por ejemplo, con dólares u otras monedas. Pero yo creo más que lo que está pasando es que ese tipo de personas son las que están empezando a recibir de esta manera. Y ahí es como que también dicen, bueno, che, si también en vez de cambiar todo, me voy quedando con esto y empiezo también a ahorrar acá y a invertir, y tienen más conocimiento, tienen mucha más información que lo que teníamos nosotros antes, por ejemplo. O sea, Internet hizo que todo sea demasiado abierto y demasiado fácil de acceso. Entonces es como que saben que son activos digitales, saben que son activos limitados, son escasos, saben que hoy puede valer $38,000, pero mañana puede valer 50,000 o 100,000. Entonces es como que, imagínate que vos tenés dinero en tu banco, vos sabés que tenés 10 millones de guaraníes, por ejemplo, ahorrados, digamos, ¿verdad? Y vos sabés que están ahí, pero cuando a vos se te ocurre, por ejemplo, me quiero ir a Brasil en marzo, vos decís, por ejemplo, ahí tengo 10 millones y eso es lo que voy a usar, y usás. Cuando vos tenés el ahorro invertido en cripto, como un Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? Vos sabés que ese activo va a tener mucho más valor porque es algo limitado, porque es escaso, ¿entendés? Entonces vos decís, eso que vale hoy 10 millones, mañana puede valer 50 millones. O puede valer 100 millones. O sea, es lo último que tocarías, digamos, vos, si es que fuese a tener que gastar en algo. Entonces es como que tu cabeza luego ya empieza a cuestionarse si es que va a consumir, o sea, a gastar eso, o si va a seguir, digamos, ahorrando. Bueno, mucho de eso le está pasando hoy a la gente joven
que tiene la Pero posibilidad la gente joven en Paraguay o en el en mundo. Paraguay y en el mundo mismo, ¿verdad? También. O sea, empiezan a utilizar y a sentir, a darse cuenta. Y Paraguay tiene una cultura de transferencias de dinero. ¿Por qué? Porque allá en el 2008 ya nació todo con las telefónicas, el tema del envíame un giro, Claro, un giro. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy similar porque las aplicaciones que se usan hoy, que son apps, básicamente tenés un dashboard que básicamente lo que te dice es el saldo de tu cuenta y tenés un botón para enviar dinero y tenés un botón para recibir dinero. O sea, no es tan difícil. Es lo mismo que ya estábamos acostumbrados. Es un PayPal. Básicamente es como el de las, yo me refiero al de las telefónicas, ¿verdad? Entonces, sí, todas estas aplicaciones que son para enviar dinero son relativamente muy fáciles de usar. Y las criptomonedas no son la excepción. De igual manera, vos podés enviar y recibir dinero a través de una cripto como una herramienta de envío de valor. ¿Entendés? Eso es lo que está pasando más o menos. Por eso es que hay un poco más de interés. Y bueno, y comienzan los jóvenes, después los jóvenes les cuentan a sus padres. Hoy estuve con un amigo que estábamos haciendo un despachante, que es mi despachante, y su hijo, que es jovencísimo, trabajaba con él, por ejemplo, y automáticamente ya estaban ahí planificando, coche, cómo hacer para poder también tener mi cuenta y cómo empezar también yo también a guardar e invertir. O sea, ¿entendés? El papá ya se empieza a interesar porque es el hijo el que le empieza a contar cosas, ¿verdad? Y lo que yo siempre digo nomás y a la audiencia es muy importante recalcar es el tema de las supuestas inversiones donde te vas a hacer rico de la noche a la mañana, que te dicen pones $100, $200, $300, que es un dinero que vos podés llegar a tener, pero que al final vos pones eso y te prometen ganar 300% en un mes. Sí. Y todos sabemos que eso no es cierto. Entonces hay que estar muy atentos a eso, porque uno se da cuenta cuando te dicen pon este dinero pero trae otros 3 amigos y estos otros 3 amigos, otros 3 Esa es amigos, la y son los pirámide. famosos son los... Está pasando acá. Yo estuve en una convención invitada por Mr. Bitcoin, un personaje conocido en México. Cuando me tocó ir a Estados Unidos, que la convención que fue en Miami hace poco. Y estaban como los pros y los contra, ¿verdad? Las personas que estaban a favor, el mínimo tenía ahí $5.000 invertidos en Bitcoin. Y también quería escuchar un poco la contraparte, porque estás en contra. Y los que estaban en contra demostraron mucho, y yo llegué a recibirlo, soy muy sincera, estando aquí en Paraguay, llegué a recibir lo mismo que ellos después me habían mostrado cuando estuve allá. Que empiezan estos jóvenes que vos decís, porque casualmente eran jóvenes, cuentas reales de jóvenes, que le empezaban a subir, miren chicos, estoy invirtiendo acá en Bitcoin directamente, que no es que no podías comprar lo que sí hoy puede valer una moneda. Vamos a entrar en el valor del Bitcoin porque tuvo una caída importante en los últimos días. Pero supongamos, vamos a ponerle hoy que tiene un X valor, $50.000 vamos a ponerle. Vos podés comprar una parte de eso que es mínima, unos $500, $100. Una fracción. Una fracción. Y de verdad te decían, miren gente, este es el link, te mando el link, envíame a través de las aplicaciones que vos decís y van a tener un crecimiento, y ellos mismos empezaban a mostrar en sus cuentas personales, y vi de varios jóvenes americanos que tenían crecimientos importantes, como vos decís, el 300% en semana. Y uno incluso llegó a publicar, me compré un auto. Y después veía lo que te decían, ya cuando empezaba a tener conversación con la persona interesada, y buscaban mucha gente mayor. Yo calculo que por el poco conocimiento que pueda tener, no solo de tecnología, y más otra vez que tenga que ver con este tema, y empezaban a decirle, y te mando un link y reenvíame el link que yo te estoy enviando, copiame el link, enviar. Es básicamente clonar un teléfono otra vez, porque no te estoy diciendo qué tipo de link, pero te decían, te voy a enviar un link, y con ese link vos vas a copiarlo, me vas a mandar y vamos a crearte todo y se notaba la estafa ahí, en Estados Unidos propiamente. Algo que a mí me pasó estando ya acá en Paraguay, me llegaron links de Estados Unidos de gente que ya evidentemente lo estaba haciendo también ya esto a escala mundial. Mira, todo lo que sea así... Y tenía que ver con Bitcoin. Vos te das cuenta, era inversión en Bitcoin. es que no tenga que ver con Bitcoin. Quizás Bitcoin es el canal para enviar nomás el valor, ¿entendés? Sí. Te hacen comprar Bitcoin para que vos después, por ejemplo... Creer que están Sí, comprando. no, vos compras el Bitcoin, pero te hacen mandarle el Bitcoin, por ejemplo, a estas personas, y ahí ya te lo saca. Entonces, saca, es importante decírselo esto a la gente, porque yo lo recibí estando ya acá en Paraguay, por ejemplo, también lo que había visto en Miami, por suerte lo vi. O sea, si compras el Bitcoin, entonces... Podés llegar a comprar, claro. Pero lo que te hacen al reenviarle el link es entonces sacarte lo propio que vos compraste sin Claro, darte porque te cuenta. dicen que le envíes a una dirección. Claro, Entonces vos sí. estás enviando pensando que estás mandando a la aplicación y cosas Claro. así. Yo creo que... O sea, yo le compro a Juanjo, Sí. y después Juanjo me envía el link
Y yo entonces en Es que realidad... no es un tema de links. O sea, ahí ya tenés que empezar a pensar más. Y quiero aclarar esto justamente para que la audiencia también así entienda. Sí, atentos porque es Es importante. muy básico todo. Sí. Una aplicación que es tu billetera, se le dice wallet, ¿verdad? Tu billetera. Y la aplicación es tan sencilla como enviar y recibir dinero. Lo bueno de esto es que de la tecnología del Bitcoin, ¿verdad? Que es la blockchain, básicamente es donde uno puede ser su mismo banco. ¿Qué quiere decir eso? Vos sos el que estás portando los activos digitales o tus Bitcoin. Vos tenés en tu poder, vos guardás y vos tenés los accesos a eso. Cuando vos pones tu dinero en un banco, el banco usa tu dinero para volver a dar otros servicios financieros, como el préstamo y cosas así. Es como que ellos tienen tu dinero. De hecho, el banco te debe a vos cuando vos pones tu dinero ahí. No es que es tu dinero. Dice que vos ves que es un saldo, pero en realidad el banco te está debiendo ese saldo a vos. En su balance va a figurar como un pasivo. ¿Entendés? Pero cuando vos tenés en estas aplicaciones que te estoy contando, que son billeteras, vos sos la dueña de tu dinero, ¿verdad? Y vos haces de banco, ¿entendés? Vos guardás. ¿Cuál es la función original del banco? Es la custodia, ¿entendés? Después de hacer custodia, surgieron otros servicios financieros y empezaron a prestar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy volvemos al origen. Vos podés hacer la custodia de tus activos. Entonces, cuando alguien te diga luego, envía esto a esta dirección, Sí. ¿cómo vas a enviar? Si es como que estés enviando a cualquier cuenta, ¿entendés? O sea, vos lo que deberías hacer es cuando compras, es comprar y aguantar eso y quedarte con eso, con la expectativa de que eso suba de valor. ¿Por qué? Y porque como es un activo limitado, solamente hay 21 millones de bitcoins, 19 millones tienen dueño, quedan solamente 2 millones, quiere decir que realmente por un tema de oferta y demanda nada más, por pura matemática nomás, tiene que crecer en valor el Bitcoin. Va a tener subidas y bajadas, por supuesto, como la de hoy, que bajó a 38.000, por ejemplo. Entonces vos decís, claro... Llegando casi a $60.000, es impresionante. Y el pico más alto fue 69.000 y colita, 400, creo, 69.400, ¿verdad? Pero a lo que voy es sabido, o sea, el que entiende esto, ya entiende. Ahora, el que... O sea, es normal, porque es normal, de lo o que sea, nosotros habíamos hablado, creo que pasaron algo así como casi 4 meses de lo que habíamos, tuvimos la primera entrevista. Es normal una baja así de normal. casi 20.000 a 30.000 dólares. Es normal, o sea, hubo casos en que el Bitcoin bajó 80% de su valor. Cuando todavía no llegaba a esos valores de 69.000. No, pero valía $10, bajó a $2, Claro, valía pero ahí- $1.000, bajó a 200. Pero ahí estamos ¿verdad? hablando justamente de las escalas. Hoy en día le veo muy temerosa todavía la Yo no gente creo que cuando baje, trata de- que disminuya ya 80% de su valor, porque ya estamos hablando de valores muy, muy grandes y hay muchos Sí. soportes, ¿verdad? Y no, hay mucha gente ya involucrada, hay muchas instituciones que están realmente... Hay países, está aceptando Costa Rica mismo. Hay un país como El Salvador, por ejemplo, que tiene El Salvador, perdón, claro, como con su moneda de curso presidente. legal Sí. el Bitcoin, ¿verdad? Entonces hay empresas como Uber, Tesla. algunos Uber en Europa aceptan ya tu pago en Bitcoin. Desconozco eso, ¿verdad? Pero Tesla como empresa, por ejemplo, también está involucrada, tiene Sí. bitcoins en su balance. Y así como esas empresas, hay muchas otras empresas que también hacen lo mismo porque también investigan o porque también creen en ese activo. Y hoy lo que está pasando con todo el tema de la pandemia es que hay mucha inflación en todos los países del mundo, ¿entendés? Entonces muchos se van a Bitcoin como resguardo de valor contra una inflación, por ejemplo. 7% fue más o menos también creo en Paraguay, 7% también más o menos en Estados Unidos. O sea que básicamente es que si vos tenías $100, hoy tus $100 valen 93 nada más. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si vos te vas a Bitcoin, lo que vos estás pensando es que vas a poder conservar el valor de que tenías antes e inclusive va a poder crecer en valor. O sea, es un resguardo de tu valor contra la inflación. Por ejemplo, por eso te digo de vuelta, hay muchas cosas, ya no es nomás el dinero de internet. Estas aplicaciones que vos decís, porque cuando yo estuve recorriendo y viendo pensamientos diferentes, haciendo contraparte entre América y Europa, que fue lo que pude recorrer. En Europa vi mucho que estaban pagando en distintas criptomonedas, porque hay que aclararle a la gente que Bitcoin no es la única criptomoneda que hay muchísimas. Creo que Sí. son algo así como 500, pueden ser. 14.000 más o menos. Yo me quedé en 500, ¿viste? Y para aprenderse los nombres otra vez cada uno. Y había en las aplicaciones directamente se pagaban y ya casi como un código QR o como pasaba tu tarjeta. Y habían muchos locales en varias ciudades. En Amsterdam, por ejemplo, se pagaba. Una de las opciones era si quería pagar en criptomoneda. Es muy común. Y Sí. te daba otra vez una lista, otra vez en algunos del tipo de criptomoneda en un aeropuerto de esto que aceptaban. Sí. Estas son las criptomonedas que aceptaban. Había como una lista de 10, obviamente Bitcoin era la que estaba entre las primeras. Y ya empezaban a aceptar criptomonedas los países en Europa. ¿Cuándo eso más o menos va a empezar a trasladarse a América?
Ya hay acá. O sea, Paraguay desde julio, por ejemplo, que fue el tema del proyecto. Hay un proyecto de ley, voy te a ir cuento. a un local hoy y voy a poder Vos te pagar podés en ir a criptomoneda. cualquier local, no puedo decir los nombres porque capaz porque nosotros no somos oficiantes, ¿verdad? Pero hay una cadena de entretenimiento y de restaurantes muy grande acá, por ejemplo, que acepta Bitcoin como medio de pago. Bitcoin y cualquier criptomoneda que esté basada en un exchange que se llama Binance, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vos ¿Y esto podés ir- ocurre por qué? Porque el Banco Central del Paraguay está no tiene nada que ver porque para el Banco Central no es una moneda. Y el Bitcoin no es una moneda, es un activo digital. Tal. ¿Entendés? Entonces, vos podés decir, estamos en la época del trueque nuevamente. Yo puedo decir, por ejemplo, yo te vendo una hamburguesa y acepto, por ejemplo, no sé, ese teléfono como medio de pago. Bueno, entonces cualquier cliente puede decir, cualquier proveedor de servicio puede decir, yo te vendo una hamburguesa, pero me puedes pagar en Bitcoin. O sea, me estás intercambiando por otro activo, ¿entendés? Entonces Sí, es pero un activo digital. Por eso te preguntaba al Banco Central, porque una de las cosas que había visto en la convención es que son como grandes enemigos de los bancos, o los bancos se están queriendo hacer grandes enemigos y hay bancos que están empezando a decir, bueno, abramos todo el panorama y digamos, esto va a terminar siendo, vamos a tener que terminar aceptando nosotros guardarle también sus criptomonedas, empecemos en el ¿Vos sabés futuro. que eso ya existe? Por eso pregunto No, ya existe. si en algún momento el BCP también va a venir acá, porque el paraguayo va a hacer preguntas así, el BCP no va a querer tomar carta en el asunto y querer regularme mi moneda si yo compro, ya Y no sea porque, paraguayo no porque no es afuera. una moneda, ¿entendés? No puede regular algo que no es una moneda, ¿entendés? O sea, no puede. Pero sí ya hay casos de bancos. ¿Y cómo lo hizo El Salvador, por ejemplo? Y porque Los a través de una pres- ley, el con su presidente presentó un proyecto de ley, el Congreso aprobó y dijo que a partir de ahora, así como también dijeron un día, Que ahí fue que después cae la moneda también, bueno, no fue tan dramática la caída del Bitcoin justamente unos días después. no, por eso te digo, no necesariamente. O sea, yo creo que el que invierte ya en esto sabe que es un activo que se va a apreciar en el tiempo y que por eso está invirtiendo en eso. ¿Y pero por ¿entendés? qué hubo tantas manifestaciones en El Salvador aquel día, cuando se aprobó? Al día siguiente hubo manifestaciones muy O sea, y importantes. siempre van a haber contras, siempre van a haber personas que van a estar a favor y otras que están en contra. ¿Por qué podrían estar en contra? No sé, la verdad que no tengo idea, porque cuando te pones a pensar los pros y los contras tienen más beneficios realmente que vos puedas aceptar como moneda de curso legal cuando vos tenés, por ejemplo, 2 o 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos que tienen que enviar transferencias todos los meses o días para su familia para que puedan seguir subsistiendo, ¿verdad? O sea, es tipo nuestros paraguayos que están en Argentina. O sea, Y ahí por eso pregunto, ¿no se metería entonces un ente regulador como el BCP, perdón, el Banco Central? ¿Por qué? Porque también recibe muchas remesas, la cantidad de remesas que Paraguay recibe Sí. de Estados Unidos, de pero España, en por realidad ejemplo. le afectaría a las empresas Sí. que se dedican a hacer esto. El Salvador lo que hizo fue, por ejemplo, dijo, bueno, Y ahí las empresas no pedirían que se regule, pero es como un porque Western. entonces estarían perdiendo ellos. Y bueno, pero ¿y cuál es el problema? O sea, ¿entendés? O sea, si vos justamente le estás dando a tu población que pueda recibir dinero, enviar dinero sin costo, al costo cero, y que otra vez cuando venga a El Salvador vos tengas una billetera donde automáticamente puedas cambiar por dólares, ¿verdad? A ningún costo le estás dando un beneficio a tus ciudadanos en realidad. O sea, vos deberías estar a favor, vos Estado deberías estar a favor de tus ciudadanos, y si esa es un beneficio, buenísimo. De hecho, 400 millones de dólares es el tema de que supuestamente una empresa como Western Union va a dejar de ganar en el año que pasó, por ejemplo. O sea, esos eran todos los números que se estaban manejando. Claro, se ve perjudicada una empresa, pero se ven beneficiados miles y millones de salvadoreños, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Realmente es un tema muy puntilloso ese y realmente es un tema muy de miremos desde lejos y en preferencia más o menos a ver qué pasa, porque puede ser un super caso de éxito o puede ser un super caso que realmente no funcione, ¿verdad? Porque Que hay marque la muchas, presidencia de un país, porque fue al fin y al cabo la idea. hay del muchas presidente. cosas que pueden pasar de ese país, por ejemplo, no sé, el Fondo Monetario Internacional, en vez de seguir dándote préstamos y cosas así, puede decirte, sabes que mientras vos estés con el tema del Bitcoin, yo no te voy a dar más ningún préstamo para nada, por ejemplo, para desarrollo o para escuelas, lo que sea, ¿cómo se llama esto? Hospitales, toda la parte de educación, de educación, toda la parte sanitaria, o sea, rutas, mil cosas. Los gobiernos toman prestado dinero para desarrollo, ¿verdad? Y puede venir y puede decirte esto. Y de hecho, creo que hay todo un tema entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿entendés? O sea, son varias cosas. Me gusta eso que decís, por eso quiero dejarlo ahí e irnos a nuestra primera pausa, porque justamente te quería hablar de eso, de todo este tema de los bancos y el Fondo Monetario Internacional, porque es lo que estuve escuchando en Europa y el miedo que tenían los europeos justamente, los pocos que tenían de no invertir en esto, porque tienen también mucho de querer desbancarla a los bancos. Pero ¿qué puede hacer el Fondo Monetario Internacional? Y la teoría conspirativa, que dentro de todo se trata el programa, de por qué muchos piensan así que es bueno y por qué piensan desde una teoría conspirativa que es malo. Y hemos llegado al final de este primer programa que trataba sobre las criptomonedas, pero no es todo. Queda mucha tela para cortar.
¿Es realmente una estafa? ¿Hay que invertir? ¿Es la nueva moneda del futuro? Lo fuimos descubriendo, pero quedan muchas aristas todavía por descubrir, así que no te lo pierdas. El próximo sábado seguimos con la segunda parte. Criptomonedas, ¿será la nueva moneda? ¿Y será la moneda del orden mundial? Bueno, para eso Juanjo Benítez Rickman nos responderá la semana que viene aquí en El Mundo Nos Vigila.